Las instituciones financieras pueden ofrecer diferentes líneas de crédito para cubrir estos gastos, entre los cuales tenemos los siguientes. Vamos a empezar con un producto que ayuda al bienestar financiero de una persona, dado que permite comprar una vivienda en vez de pagar alquiler o arriendo. Crédito de vivienda y el leasing. Crédito de vivienda, también llamado créditos hipotecarios, consisten en un préstamo a mediano o largo plazo para comprar, construir, remodelar una vivienda, lotes, donde el banco toma en garantía dicho inmueble hasta que se salde la obligación. Leasing habitacional es un contrato de arrendamiento donde el banco compra la vivienda para entregarla a una persona quien es la responsable del pago del canon, que son las cuotas, y al finalizar el cliente decide si compra este bien o simplemente no lo compra, lo que se conoce como técnicamente una opción de compra. Tanto el crédito de vivienda como el leasing tienen sistemas de pago en pesos o en VR. Además, pueden acceder a los beneficios de la ley de vivienda. Conozcamos algunos de los beneficios. Primero, pagar de manera anticipada el crédito sin que haya lugar a una penalización o cobro de los intereses. Segundo, realizar una compra de cartera de vivienda con otra entidad financiera. Ojo, si esta mejora las condiciones actuales. Tercero, dos mecanismos de protección a las familias. Uno, que la primera cuota del crédito nunca puede superar el 30% de los ingresos mensuales. Y dos, la figura de afectación de vivienda familiar y patrimonio de familia. La creación del VR como sistema de reemplazo del UPAC, el cual más adelante veremos cómo se comporta en una financiación de vivienda. ¿Qué debes de saber antes de pedir un crédito de vivienda o leasing? Debemos de tener presente la diferencia de ambos productos. En el crédito hipotecario, el porcentaje de financiación puede ir hasta el 80% para vivienda de interés social y 70% para no bis. El plazo se puede diferir hasta 20 años en tasa fija y 30 años en VR. El propietario es el cliente, no la entidad. El monto mínimo varía de acuerdo con las políticas de cada entidad, pero en algunos casos es desde 20 salarios mínimos en adelante. Y la amortización puede ser en VR o en pesos. Analicemos con un ejemplo la principal diferencia entre amortización en pesos y en VR. Vamos a comprar una vivienda que tiene un valor de 300 millones. La entidad financiera nos presta hasta el 70%, por lo tanto el crédito sería por un valor de 210 millones de pesos. Además, nos otorga una tasa del 1% con un plazo a 15 años. Recuerde que la tasa y el plazo deben estar expresados en la misma medida de tiempo. Es decir, debes colocar la tasa que regularmente viene expresada en mes vencido y el tiempo de forma mensual, que para nuestro caso los 15 años serían 180 meses. Para calcular la cuota de una manera más rápida, vamos a abrir un Excel donde utilizaremos una sola fórmula para conocer el valor en 3 pasos. Primero, en la parte superior de la hoja damos clic en fórmulas e insertar función. Segundo, seleccionamos la categoría financiera y buscamos la función de pago. Tercero, en cada casilla colocamos los valores que tenemos del crédito, como la tasa, que es del 1%, el NPER, que significa el número de periodos, es decir, es lo mismo que el plazo o el tiempo. Y donde dice BA, colocaríamos el valor del crédito solicitado, que son los 210 millones de pesos. Antes de presionar Enter o aceptar, podemos observar que el sistema nos muestra previamente el resultado de la fórmula en la parte inferior. Por lo tanto, tendríamos que pagar 2.520.353.000 pesos por el crédito en estas condiciones. Listo. Ya tenemos la cuota. Ahora construyamos el plan de pagos. Es muy fácil, ya lo verán. Lo primero es colocar la fecha, iniciando por el día de desembolso, que para este ejemplo es el 5 de enero del 2024, hasta llegar a las 180 cuotas. En el primer mes solo colocaremos el valor inicial del crédito, es decir, los 210 millones. Y vamos colocando los valores de derecha a izquierda. La cuota, como es fija, se repite ese valor para todos los 180 meses, es decir, no cambia, permanece igual. Para calcular el interés que vamos a pagar, vamos a multiplicar el saldo del mes anterior por la tasa. De esta manera, 210 millones por el 1% es igual a 2.100.000 para el primer mes, 209.500.000
2.579.647 por el 1% nos da 2.095.796 para el segundo mes y así para todos los meses. Y el capital es simplemente la resta de la cuota y el interés que habíamos calculado. 2.520.353 menos la cuota del primer mes, que serían los 2.100.000, nos da 420.353. Para el segundo mes, 2.520.353 menos los 2.095.796 nos da ese valor para el segundo mes. Y así lo vamos calculando para los siguientes meses. El saldo lo calculamos restando el mes anterior menos el capital del mes actual. Es decir, 210 millones menos los 420.353 que ya habíamos calculado del primer mes nos da 2.095.796. Para el segundo mes, 2.095.796 menos los 424.556 que ya habíamos calculado del segundo mes nos da 209.155.091. Muy fácil. Si quieres hacerlo de una manera más rápida, puedes descargar el simulador en este enlace. Ahora miremos cómo sería el crédito en VR. ¿Qué es VR o unidad de valor real? Es una unidad de medida que se utiliza para calcular el costo de los créditos de vivienda de acuerdo con el comportamiento de la inflación. Como la VR se calcula con base a la inflación, según cómo esta cambia, asimismo la VR cambiará. Para el ejercicio, el valor de la VR para este mes del desembolso era 358.10. Entonces, según este cálculo, el valor que debes al banco en VR se obtiene de dividir el valor del crédito en pesos, es decir, los 210 millones sobre el valor de la VR en el momento del desembolso. Y esto es igual a 586.424 VRs. Y para saber cuánto estamos pagando mensualmente al banco, simplemente dividimos el valor del crédito en VR en el plazo que nos dieron, que son 180 meses. Nos da 3.258 VRs. Por lo tanto, quiere decir que mensualmente estaríamos abonando ese valor. En este sistema de VR tenemos dos formas de amortización. La primera, constante a capital en VR, porque el valor que abonas al capital siempre será el mismo durante toda la obligación. Y el otro, constante a cuota en VR, que deja el valor de la cuota fija durante el tiempo de la obligación. Podemos observar que al realizar el plan de pagos, lo que hacemos es convertir los valores a VR y en un sistema dejamos fijo el abono a capital y en otro simplemente dejamos fijo el valor a la cuota. Para complementar este ejercicio, en este link pueden descargar las tablas de amortización o plan de pagos, como algunos lo conocen, para cada uno de estos sistemas, con el fin de que ustedes profundicen y puedan realizar ejercicios y proyecciones. Recuerda que los resultados de estos simuladores son aproximados y con fines educativos, los cuales pueden tener algunas variaciones. Con este panorama ya tendremos el conocimiento de las diferencias entre un crédito en VR y pesos. Recuerda, la elección solo dependerá de las condiciones económicas personales y del mercado al momento de solicitar el crédito. A continuación, veamos la otra alternativa de financiación de vivienda, leasing habitacional. Es un contrato de arrendamiento donde se cancelan cuotas mensuales, que son llamadas canon, con la posibilidad que al finalizar dichos pagos, el cliente se pueda quedar con ese bien. Sus características son: el porcentaje de financiación puede ir hasta un 90%, pero solo se pueden financiar proyectos no BIS. El plazo se puede diferir hasta 20 años dependiendo de cada entidad. La opción de compra es entre el 1% y el 30% del valor financiado. Entre mayor sea el porcentaje, menor será la cuota mensual. Como es un contrato de arrendamiento, se puede ceder a un tercero. Solo asumes los gastos de compraventa, dado que no se realiza hipoteca de dicho inmueble. El monto mínimo de la vivienda debe ser de 135 salarios mínimos legales vigentes, o en algunos casos hasta 150 salarios mínimos legales vigentes, pero este depende de cada banco. Es importante tener presente
que la forma de amortización es igual al crédito de vivienda en pesos. En este cuadro podemos ver un resumen de las diferencias entre un crédito hipotecario y un leasing. Financiación para proyectos vivienda de interés social. En el hipotecario tenemos esta opción, en el leasing no. Monto mínimo de financiación. En el hipotecario es desde 20 salarios mínimos legales vigentes y el leasing es desde 135 salarios mínimos legales vigentes. En algunos casos está hasta 150 salarios mínimos legales vigentes. El porcentaje de financiación en el hipotecario es hasta el 80% para BIS y el 70% para no BIS. En el leasing es hasta el 90% para no BIS. El plazo máximo en el hipotecario tenemos hasta 30 años. En el leasing es hasta 20 años. La propiedad del inmueble, en el hipotecario el asociado es el propietario. En el leasing es la entidad financiera. ¿Forma parte del patrimonio del asociado? Para el hipotecario, sí. Para el leasing, no. Y los tipos de amortización, en el hipotecario tenemos dos opciones, pesos y VR. Y en el leasing, solamente pesos. Y entonces, ustedes se preguntarán, ¿crédito hipotecario o leasing? No podemos decir que un producto es mejor que otro. Es solo que fue diseñado para cumplir necesidades específicas o diferentes. La decisión de escoger entre el crédito hipotecario y leasing dependerá del tipo de inmueble que quiera comprar, el valor del ahorro para la cuota inicial y el ingreso mensual.